daba el ingreso a los colegas que están asistiendo, así que muchas gracias, doctor. Agradezco también a los colegas que están participando de esta actividad académica, de las distintas provincias que fuiste mencionando, Claudia, y de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Así que te cedo la palabra para realizar la presentación formal. Muchas Bueno, gracias. cómo no. Para mí es un placer personal y profesional que hoy esté aquí presente el doctor Martín Alessi, quien generosamente aceptó inmediatamente la invitación sin ningún reparo. Enseguida nos dijo que sí, con lo cual para nosotros nos emocionó, estábamos esperando este momento. Todos conocemos al doctor Alessi, que es un joven profesional con mucha trayectoria. Escribió artículos en obras colectivas, tiene una página con muchísimos seguidores donde escribe distintos artículos. No necesita más presentación, algún día les vamos a contar, Martín, cómo nos conocimos, la anécdota. Sí. No nos interpreten mal, un día les vamos a contar. Soy tan fan del doctor Alessi como ustedes, así que un día me tomé un avión y lo fui a ver, que daba una disertación en Puerto Madre, junto con el doctor. Yo digo, yo no me voy a perder esto. Bueno. Yo pensé que me decías de que nos habíamos conocido mucho antes. Claro, en el 2006. En el 2006. Después un día vamos a contar cómo nos conocimos. Vamos a contar todo. Bueno, doctor, bienvenido. Bienvenido, bueno. Tenemos en la sala más de 100 participantes, es un honor para nosotros haber convocado a tanta gente y es un honor que usted esté presente, así que le cedemos todo el espacio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Instituto Argentino de Derecho de Familia por la invitación, a las doctoras Pistoia y Di Ippolito por la presentación. Y la propuesta es que podamos hablar sobre unas cuestiones vinculadas con la litigación del Foro de Familia, que es tan complicada y tan poco estudiada a veces. Poner alguna mirada que quizás les pueda parecer obvia, a algunos quizás les parezca distinta, pero que podamos hablar de un tema que normalmente está silenciado. El título de la charla, de una charla que trato que sea de ida y vuelta, es Estrategias argumentativas en el Foro de Familia, y yo le he propuesto como una especie de subtítulo, razonables, emotivas, primitivas. ¿Por qué hablo de estos tres modos de argumentación? Porque todos los seres humanos tomamos decisiones no necesariamente o no siempre con el neocórtex del cerebro, que es la porción del cerebro que maneja nuestro raciocinio, nuestro pensamiento. Muchas veces tomamos decisiones intuitivas, decisiones emotivas, que se toman con el sistema límbico del cerebro, y que por supuesto los jueces también toman decisiones con el sistema límbico, toman decisiones emotivas. No es lo que uno quisiera, porque de hecho el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva exige una sentencia motivada. El propio artículo 2 del Código Civil y Comercial, por si hiciera falta, alude a esto. Pero me parece que todos en la práctica profesional nos hemos dado cuenta que hay realidades en el Foro de Familia donde los jueces a veces toman decisiones basados en subjetividades, en valoraciones personales, en prejuicios, en un entramado propio de creencias. Esto no necesariamente lo procesa únicamente el neocórtex del cerebro, es decir, solamente el raciocinio, sino también hay una fuerte carga emotiva. Luego hay una tercera porción de nuestro cerebro que nos permite tomar decisiones instintivas, y que en los últimos años, yo diría en los últimos 4 o 5 años, se han dado unos estudios realmente muy interesantes en la litigación civil y sobre todo penal estadounidense, que busca disparar en el juez, o sobre todo en los jurados que intervienen en los hechos por jurados civiles o penales, disparar que el juez termine, o el jurado termine decidiendo el cerebro primitivo, una porción primitiva, lo que se llama nuestro cerebro de dinosaurio, que es lo que primero se desarrolló el ser humano. Luego vamos a ver algunas aplicaciones de este tipo con respecto al derecho procesal de familia, pero la idea es que podamos comenzar la charla mencionando algunas características que tiene la litigación en el Foro de Familia en Argentina. La primera, yo diría que con mucha preocupación, es la existencia de una realidad silenciada del Foro de Familia, donde
tendríamos que ubicar en verdad al Foro Familia como uno de los grandes productores de violencia institucional que hay en nuestro país. Junto con el Foro Penal tenemos a la par el Foro Familia y son productores, es una estructura judicial mal manejada, es una estructura apática, puede ser burocrática y hasta generar violencia institucional. No hace falta que yo les mencione a ustedes, son todos profesionales del derecho, tienen pasillo en tribunales, saben lo que sucede cuando los conflictos familiares que tienen que ser ya no resueltos, sino gestionados en un juzgado de familia, cuando caen en manos de jueces torpes. Por suerte, la mayoría de los jueces en Argentina están preparados, están calificados para el cargo, son idóneos, pero también es cierto que hay una minoría de jueces bastante temerarios, aún siendo una minoría es un número bastante importante. ¿Por qué digo realidad silenciada? Porque estamos a unos días de cumplir 5 años con el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto del año 2015. Junto con el Código apareció un nuevo derecho de familia que es un derecho bastante edulcorado, porque tiene una visión, quienes escriben habitualmente en materia de derecho a familia son personas que o han estado en la comisión redactora o están vinculadas a las personas que han redactado o que han participado en los trabajos de la comisión. Esto lleva a que en el día de hoy, si nosotros compramos o leemos alguna obra jurídica, algún tratado, algún libro, salvo algunas excepciones, vamos a ver que hay una mirada romántica del Foro de Familia. Hay un derecho de familia que pareciera un derecho de virtudes infinitas, de ningún defecto, pero en realidad vamos a ver luego que tiene algunos yerros que son importantes, que no debieran estar, y esto nos conduce a que si tenemos una mirada romántica del derecho a familia, también vamos a tener una mirada romántica de la magistratura. Y yo, simplemente para ilustrar sobre el tema, tengo acá un libro que se llama El Derecho de Familia en Latinoamérica, que es una obra colectiva, y que les voy a leer simplemente, para no agotarlo, les voy a leer un artículo de un magistrado costarricense, que es Diego Benavides Santos, donde él menciona cuál es el perfil que tiene que tener el juez. Yo le voy a leer, ustedes me van a decir si se encuentra o no. Para él tiene que tener manejo normativo absoluto. Este es el juez con el que nos toca litigar, porque vamos al juzgado, nos salimos recién recibidos o queremos empezar a trabajar en el Foro Familia y pensamos que los jueces son así. Entonces, para Benavides Santos, las siguientes características tendría que tener un juez de familia. Manejo normativo absoluto, conocimiento de otras culturas jurídicas. Luego dice manejo de la comunicación, conocimiento del entorno sociocultural, persona informada, cultura general, persona reflexiva y analítica, manejo de la argumentación jurídica, manejo de la ética, juez abierto, no positivista, no valorar a partir de la propia experiencia, considerar que hay diferentes tipos de familia, trabajar de cerca con otras disciplinas, ante los derechos de los niños, persona sensible, capacidad de entrevistar a personas menores de edad, personas con conflictos personales resueltos. La verdad, a ver, vamos al tema de lo emotivo nuevamente. Pensar que el juez, es cierto que tiene que tener los conflictos personales resueltos, o por lo menos si tiene conflictos que no los lleve directamente al juzgado o al escritorio a la hora de resolver. Volvemos al tema de las decisiones o a la litigación emotiva. Los abogados tenemos que manejar una comunicación emotiva con un juez que va a resolver también con una carga emotiva muy profunda, porque es muy raro encontrarse jueces que tengan la suficiente preparación, oficio y experiencia, y sobre todo prudencia, a partir del cual la pelea que haya tenido con la pareja a la mañana, o la discusión o la pelea histórica que tiene con uno de los hijos, no termine influyendo sobre la decisión judicial. Después dice, capacidad entre, personas con conflictos personales resueltos, perspectiva de género, conocimiento a profundidad de derechos humanos, menor cantidad de prejuicios. La verdad que los prejuicios los jueces los tienen. El tema es que esos prejuicios no incidan en la resolución judicial. Tolerancia, trabajo en equipo, manejo de elementos de administración, contribuir a la transformación social, personas sanas, sin ataduras, sin compromisos. Intuición, sentido común. Vemos ahí cómo aparece el tema en la intuición, nuevamente la inteligencia emocional. Coordinación con otros profesionales y otras autoridades, meticulosidad, cuidado, estudio, diligencia, oficiosidad, vocación, motivación, compromiso, celeridad, eficiencia, conocimiento y actitud para conciliar, entrenamiento para la judicatura, juez proactivo, persona tenaz, perseverante, que abre brecha,
un líder que enseña a su equipo, juez acucioso, suspicaz, y luego tiene 200 otros adjetivos, que no los voy a mencionar, pero evidentemente este juez lo tenemos que sacar de alguna fábrica de algún experimento, porque no lo vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. No es la realidad de lo que tenemos habitualmente, donde, insisto, tenemos un fuero que es apático, que es burocrático, que es productor de violencia institucional, que muchas veces es cierto que cuando entramos en la litigación vamos a tener algunos jueces que manejan o llevan al juzgado dentro de la capacidad operativa objetiva, dentro de la capacidad esperable. Hay otros jueces que sobrepasan esa expectativa y son mucho más hiperactivos y van trabajando por encima de lo que realmente o objetivamente el juzgado puede producir. Hay un importante número de jueces que están por debajo de la capacidad de respuesta esperable dentro de la estructura judicial. Y creo que muchos de estos problemas, de las faltas y de la existencia de violencia institucional que se vive en los juzgados de familia, parte de un silencio que tiene la doctrina sobre estos temas. Les doy otro ejemplo y una segunda condición o característica que encontramos en materia de litigación. Tiene que ver con el verdadero litigio que está en la ejecución de sentencia. Esto lo dice habitualmente un juez de familia malagueño, que es José Luis Utrera, y él dice, mire, la verdad que dictar una sentencia o litigar el proceso de conocimiento no requiere grandes dotes. Digamos, cualquiera puede hacer una demanda más o menos orientado con algún modelo, con algún libro, cualquiera puede hacer una demanda, una contestación. No tiene grandes misterios en cuanto al tipo de conocimiento, lo que necesita un juez de familia para fijar una cuota alimentaria más o menos aceptable, para establecer un régimen comunicacional o establecer el reparto del tiempo de convivencia del niño con ambos progenitores en lo que son los esquemas de cuidado personal compartido o custodia. El problema es, ¿qué pasa cuando hay un incumplimiento de los deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial? Y acá nos encontramos también con una realidad totalmente silenciada que dificulta nuestra litigación. Porque si yo analizo todo el proceso de familia desde lo que es el derecho constitucional y sobre todo el derecho a la tutela judicial, vamos a ver, yo puedo establecer que ese derecho que es de contenido complejo, que es la tutela judicial efectiva, tiene distintos derechos específicos o concretos que van apareciendo en el proceso de familia por orden cronológico. Y así tenemos el derecho de acceso a la jurisdicción, que se encarga de tratar todo lo que tiene que ver con la remoción de los obstáculos de las personas vulnerables para acceder y para que puedan tener su día en la justicia. El derecho de acción, que implica el estudio de la acción, de la pretensión, la demanda, que tanto hablan los tratados de derecho procesal civil clásicos. El derecho de defensa, de oposición propiamente dicho. El derecho a la prueba. El derecho al plazo razonable, que tanto interés tiene con respecto a las medidas extraordinarias de protección de derechos, y sobre todo que ya tenemos regulado en el Código Civil y Comercial un plazo legal, un plazo máximo de duración del proceso de separación provisoria del niño y de su familia, y un plazo máximo de 90 días del proceso declarativo. El tema del plazo razonable tiene que ver con la lentitud de muchos juzgados de familia, el derecho a la sentencia motivada que mencionábamos recién, el derecho a recurrir la sentencia, el derecho a llegar, en casos que esté involucrado el interés superior del niño, llegar a instancias extraordinarias. Parece que de todos estos derechos se ha escrito muchísimo, hay una legalidad de desarrollo, hay jurisprudencia, hay leyes, hay acordadas, hay artículos y libros doctrinarios sobre el tema. Ahora, el último derecho es el de la ejecución de sentencia, ahí no tenemos nada. Es un problema no solamente de Argentina, sino también de gran parte del derecho comparado, pero ahí es donde nosotros tenemos muchos litigios, tenemos mucho trabajo, no sabemos muy bien cómo manejarnos, ni siquiera el juez sabe. Fíjense que en esta situación nosotros estamos como empantanados, porque estamos permanentemente absorbiendo contenido jurídico que nos dice que el proceso de conocimiento tiene que llegar rápido a la sentencia porque ese es el valor deseable. Pero en realidad, a la hora de litigar, no sé si a mí me convence tanto
cuando yo estoy litigando, sea a través de la posición del demandante o del demandado, no me convence tanto el tema de la celeridad. Porque la cronificación, o mejor dicho, el conflicto familiar, la intensidad del conflicto, exige que durante el trámite procesal uno pueda ir, sobre todo el juez puede ir gestionando y puede ir derivando, no solamente al tema de la mediación, que es importante, sino a las terapias individuales, sean psiquiátricas, sean psicológicas, a las terapias de coparentalidad o terapias familiares, porque lo que no se hace en el proceso de conocimiento lo terminan haciendo en el proceso de ejecución de sentencia. Fíjense que las terapias ordenadas por los juzgados, las terapias bajo mandato, sean terapias individuales o terapias coparentales o terapias familiares, son terapias focalizadas, pero llevan un tiempo. No es que son 2 o 3 días o 2 o 3 semanas, son terapias que llevan 3, 4, 5 y hasta 6 meses, uno supone que más de eso no. Es un tiempo necesariamente, o es una intervención que se tiene que cumplir durante el proceso de conocimiento. Porque lo que no se hace ahí va a terminar rebotando en el proceso de ejecución de sentencia. Porque está claro que durante el proceso de conocimiento nosotros sabemos que indefectiblemente ese proceso algún día termina. En 3 meses, en 6 meses o en un año, porque vamos agotando las etapas. Pasamos de una etapa que es de constitución de la litis, con la demanda, la contestación y la reconvención, una etapa que es probatoria, con la audiencia preliminar, el ofrecimiento de prueba, la audiencia de vista de causa. Pasamos a una etapa decisoria o conclusiva, con el alegato y la sentencia, y luego hay etapas recursivas, y finalmente tenemos el título ejecutorio. Ante la desobediencia, ante esa situación de antijuridicidad en que se coloca la persona que no acata, que no colabora con el cumplimiento de un derecho subjetivo familiar reconocido en la sentencia, ¿qué hacemos? Si no tenemos un procedimiento, porque todo el Código Procesal Civil y Comercial de Nación, el de muchas provincias que han sido elaborados a imagen y semejanza del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, e inclusive los nuevos códigos procesales o las nuevas leyes procesales de familia, no han regulado, no les ha interesado el estudio del título ejecutorio familiar de contenido extrapatrimonial. No tenemos ni procedimiento, ni tenemos una práctica, ni tenemos un conocimiento, y mucho menos se ha estudiado en profundidad cuál es el conjunto de poderes, deberes que tiene el juez para poder ejercer sus facultades coercitivas. Las facultades coercitivas son los poderes del juez que hacen tendientes o que despliega para hacer cumplir la sentencia ante la desobediencia de una de las partes en la etapa de ejecución de sentencia. Esto ustedes advertirán permanentemente cómo en la práctica de la litigación aparece el téngase presente para su oportunidad, previo a resolver, córrase milésimo traslado a la contraparte, o le corro vista a la asesoría, y la asesoría que pidió una medida totalmente sobreabundante o improcedente, o una evaluación psiquiátrica de las partes cuando ya el tema está para resolver. Bueno, vamos a ver luego qué se hace ante esta situación, pero lo he llamado cultura del diferimiento. Realmente es totalmente perniciosa, que nos enreda y enlentece el trámite procesal. Luego vamos a ver cómo podemos salirnos de eso. Hay también en este tema un problema vinculado con los criterios jurídicos indeterminados cuando litigamos. Nosotros sabemos que en otras ramas del derecho prima como principio el de la seguridad jurídica, porque realmente el juez no tiene tanta discrecionalidad, sino que su tarea como en la interpretación del derecho, en la aplicación del derecho, está vinculado a subsumir las circunstancias del caso en una norma jurídica. En cambio, cuando nos toca litigar con conceptos jurídicos indeterminados en el proceso de familia, relacionados con el interés superior del niño, con el interés familiar, con el interés más necesitado de protección en lo que tiene que ver con la atribución de la vivienda familiar, con la regla de proporcionalidad que tanta incidencia tiene, por supuesto, en la cuantificación de la cuota alimentaria, y nos manejamos con criterios realmente muy amplios que chocan con el principio de seguridad jurídica. Esto tiene algunos costados negativos, como por ejemplo nos puede costar en una mediación poder saber cuál va a ser el resultado final que vamos a obtener en una sentencia, nos puede
costar también en cuanto al manejo con el cliente, de poder anticiparle determinados resultados, y esto contribuye a una mayor incertidumbre para el cliente. Fíjense, muchas veces a la lentitud ya de por sí tiene el foro de familia para resolver, a esa coreografía propia que tiene la estructura judicial totalmente burocrática, se le suma la incertidumbre para el cliente en la espera de la resolución, que es tremendo. Y muchas veces quienes están sobre todo en el proceso de ejecución de sentencia, cuando nos toca litigar en esa fase del procedimiento, al cliente la vida se le detiene, porque está 1 o 2 años esperando una resolución que no llega, y es muy importante que nosotros trabajemos con un psicólogo de cabecera o que lo derivemos, porque no podemos gestionar nosotros la situación de un cliente, solamente somos el abogado, podemos contenerlo, pero necesitamos evidentemente una ayuda profesional para él. Bueno, esto tiene que ver con el problema de las incertidumbres que vamos manejando. Y piensen, en todo caso, el tema de la discrecionalidad en manos de jueces diestros, bueno, no habría grandes inconvenientes. Luego vamos a ver cómo vamos a tratar de reducirle la discrecionalidad al juez cuando litigamos. Pero la discrecionalidad en manos de jueces torpes es un problema. Ahí vamos a tener la no discrecionalidad, vamos a tener arbitrariedad de sentencia, vamos a tener una profundización del conflicto familiar, vamos a tener violencia institucional, vamos a tener violación de los derechos de los integrantes del grupo familiar. Entonces, uno de los grandes problemas, en definitiva, que tenemos a la hora de litigar es manejarnos con los conceptos jurídicos indeterminados. Finalmente, como una cuarta condición o característica que aparece en la litigación familiar, está la carencia de una discusión teórica seria sobre algunos aspectos relevantes vinculados con la prueba. Ustedes dirán, ¿a la prueba de qué? Bueno, esencialmente a la prueba de los cuerpos técnicos auxiliares o de los equipos técnicos interdisciplinarios. ¿Por qué digo esto? Yo hace unos meses terminé de leer una obra en inglés muy interesante. Es una obra que se llama, en la traducción literal sería la psicología en el derecho de familia. Lo hizo una psicóloga forense muy conocida en Estados Unidos que se llama Eve Brank. Y ella analiza todos los cruces que hay entre psicología y derecho de familia. Hay una parte que le dedica a estudiar cómo son los informes o cuáles son las discusiones que hay con respecto a los informes para evaluar, por ejemplo, cuál de los progenitores es más idóneo. Ella dice, miren que ustedes como abogados, como operadores del derecho, ustedes tienen sus criterios jurídicos de cuándo hay un progenitor que es más idóneo que el otro. Hay pautas exclusivamente jurídicas que establecen la idoneidad, pero también es cierto que muchas veces, en muchísimos casos, en la enorme mayoría de los casos, por no decir siempre, los jueces en los juicios de custodia y regímenes comunicacionales buscan el apoyo interdisciplinario y le piden al gabinete o al cuerpo forense, se llama Eve Brank, B-R-A-N-K, porque acá me lo están preguntando. Yo después puedo hacer un posteo en mi página y ahí puedo hacer un breve comentario del libro de ella o de esta parte de la charla. Inclusive el libro se consigue por ebook, si se animan al inglés, es muy interesante. Ella lo que dice es que ustedes como abogados o como jueces u operadores del sistema judicial tienen muchos criterios jurídicos para determinar el interés superior del niño y sobre todo quién de los progenitores es el más apto o el más idóneo. Pero miren que cuando vemos que nosotros como psicólogos tenemos que determinar esto, la discusión es la misma o es peor, porque la cantidad de protocolos o de discusiones que hay en estos momentos entre los integrantes de la Asociación de Psicólogos Forenses de Estados Unidos es enorme. Entonces, cada uno de los integrantes de los equipos técnicos interdisciplinarios de buena fe en nuestro país aportan una evaluación, un diagnóstico, sugerencias, conclusiones, pero no nos están diciendo, que nos den un dictamen fundado, no nos están diciendo cuál es el protocolo que emplearon o desde dónde nos están dictaminando lo que hacen. Y esto me parece que es una deuda pendiente, porque muchas veces los juicios de custodia se transforman
por la resolución judicial en un verdadero juicio pericial. Pareciera que lo que dice, lo que me baja el cuerpo técnico auxiliar o el equipo técnico interdisciplinario es una verdad canónica, es una verdad revelada que no se toca. Es un dogma de fe. Es como el nuevo derecho de familia que tenemos en el Código Civil argentino, el Código Civil Comercial. No se toca. Los que lo redactaron le pusieron el cuerpo y no se lo puede criticar. Y no, sí se puede criticar. Entonces me parece que nos tenemos que estar alertas y nos debemos a esta discusión en el tema de la litigación porque no sabemos cómo salirnos frente a una... O sea, respiramos aliviados cuando nuestro cliente tiene un informe favorable, pero donde le pusieron el sello de que no es tan idóneo, ¿cómo la remontamos? ¿Cómo impugnamos? Porque además los jueces son muy proclives a bajarnos ese sello de decir, bueno, esto viene del equipo técnico interdisciplinario y se presume que es más idóneo y no voy a dar otra intervención a ningún otro organismo, que no lo tengo, no le voy a dar prioridad a informes que vienen de otros organismos como puede ser los servicios locales o zonales de promoción y protección de derechos, ni terapeutas particulares. Bien, hablamos recién del problema de la discrecionalidad, y yo creo que el gran desafío en la litigación es cómo nosotros hacemos para reducirle al juez el margen de maniobra, el margen de apreciación de un caso, porque el juez tiene 4 o 5 opciones, nosotros reducirla para que le quede 1 o 2 y además que le sean las favorables para nuestro cliente. Mucho de lo que se viene estudiando en el derecho anglosajón tiene que ver con la convergencia de los criterios jurídicos indeterminados con principios generales del derecho, con principios procesales y también con algunos criterios rectores que tenemos en el derecho de familia a la hora de resolver un determinado caso. Hace unos días estaba mencionando un libro muy interesante que lo estuve hojeando, no lo estuve leyendo por completo, porque había estado leyendo ese blog tan interesante que el autor es Gustavo Arvalo, que es un funcionario del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que se llama Saber de Leyes no es saber derecho, un blog de derecho constitucional. Y él habla del tema del especialismo. Dice, él habla así, dice, el especialismo puede generar vicios de hiperespecialización. Él habla en realidad de por qué no hay que distribuir a la Corte Suprema en salas, pero esto es aplicable también a las especialidades que tenemos en los fueros, sobre todo en los fueros familia. Insisto, dice, el especialismo puede generar vicios de hiperespecialización, de mirar un tema desde abajo, con los miopes lentes de los principios sectoriales propios de un derecho subconstitucional, y no desde arriba, de una visión panorámica del ordenamiento que trasciende articulados de leyes comunes. Luego dice, es importante que los jueces tengan una mirada generalista, no del nicho. Y menciona a David Epstein, que yo me puse a investigar quién era y qué había escrito, y veo que David Epstein es un periodista de investigación que escribió un libro muy interesante que se llama Range, ¿por qué triunfan los generalistas en un mundo especializado? Él habla, por supuesto, él defiende la especialización en las ciencias sociales, en la actividad científica, pero él defiende la especialización tardía. Es importante que son las especializaciones tardías las que ayudan, pero esa especialización tardía, ¿por qué? Porque primero hay que saber sobre las áreas generales de cada disciplina. Obviamente, en materia de derecho sería un conocimiento profundo de los principios generales, de otras ramas del derecho, pero sobre todo lo que a mí me interesa, porque esto es lo que se menciona en el derecho anglosajón, es en materia de circunscribir opciones en los criterios jurídicos indeterminados, circunscribirle el rango al juez, es el entrecruzamiento con principios, con reglas, ¿cuál es la pregunta acá, perdón? Bueno, se me fue. Después la veo. Que nosotros podamos ver desde algunos principios generales que podamos circunscribir las opciones que tiene el juez a la hora de resolver. Antes de entrar en este tema, hay 2 cosas que quiero que queden claras, que tienen que ver con la forma y con el tiempo. ¿En qué momento nosotros podemos, cuando estamos litigando, podemos introducir nuestras alegaciones de hecho y de derecho? Alguien me dirá, bueno, en la demanda y en la contestación. Vamos a ver que en realidad esto no es tan
así porque nosotros tenemos un principio, que es el principio inquisitivo, que es el que rige en la materia. Aun cuando en el derecho procesal argentino se está hablando de la flexibilización del principio de congruencia y también del principio dispositivo, porque están atados el principio dispositivo con el principio de congruencia, en realidad esa flexibilización yo la podía aceptar en el discurso de hace 30 años del Tribunal Constitucional Español. En la década del 80 es lo que decía el Tribunal Constitucional Español. Hoy en día estamos hablando de que nuestro sistema procesal familiar se tiene que orientar sobre el principio inquisitivo, si bien es cierto que nunca el sistema inquisitivo o el sistema dispositivo aparecen 100% puros en los ordenamientos procesales, siempre hay uno que predomina. En lo que tiene que predominar en nuestro derecho de la niñez y la infancia, y nuestro derecho de la niñez y la adolescencia, es el principio inquisitivo. De manera tal que este principio inquisitivo a la hora de nosotros litigar nos sirve de mucho, porque nos va a permitir, como lo que está en juego es el orden público, nos va a permitir algunas licencias que no las vamos a tener en los procesos civiles generales. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de que el juez tiene la obligación de encontrar la verdad material, tiene la obligación de encontrar y analizar y determinar cuál es la medida más beneficiosa para el niño. Entonces, como ayuda para eso, necesita conocer las alegaciones de las partes. Ese, por ejemplo, es lo que sucede a la hora de contestar la demanda. El otro día había posteado, ¿qué pasa si contesté la demanda fuera de plazo? Y yo, entre paréntesis, digo, tranquilo que no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque yo puedo contestar un día tarde, y claro, en un proceso civil, en un proceso patrimonial, me desglosarían la demanda y me la devolverían, pero en el proceso de familia no. Si es que está en juego el interés del niño, del adolescente. ¿Por qué? Porque si el objeto del proceso no es la pretensión procesal, como decía Jaime Wasp en la década del 40, con un libro que se llama Derecho Procesal Civil, y que estos trabajos los toma Palacio en nuestro país. El objeto del proceso no es la pretensión procesal en los procesos de familia, el objeto del proceso es determinar la medida más beneficiosa para el niño. A partir de ahí, ya no es el objeto la pretensión, sino de encontrar la medida más beneficiosa, me cambia totalmente el sistema de litigación. Con lo cual, yo puedo contestar excepcionalmente, demostrando que no hay abuso del derecho ni mala fe, puedo contestar un día tarde dando una muy buena explicación de por qué sucedió eso. ¿Por qué? Porque el juez necesita sí o sí, para encontrar el interés superior del niño, tiene que conocer cuál es el posicionamiento argumental de quien contesta la demanda. No, esto es imposible, no puede decir, bueno, la desgloso, le voy a aplicar la figura de la admisión tácita, es decir, le voy a aplicar el 356, inciso primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y su correlativo precepto en los códigos y leyes provinciales, porque no contestó la demanda. Lo que pasa es que ahí yo me estoy manejando con una admisión ficta, con una admisión tácita, que no tiene ninguna relevancia cuando nuestro trabajo es encontrar la verdad material o la verdad real. Fíjese que ya acá tenemos un quiebre del principio de perentoriedad de los plazos procesales. Esto que es un dogma inconmovible en los procesos patrimoniales, no es tan severo en los procesos de familia, así que acá el tema de la preclusión no rige tanto, con lo cual nosotros podemos introducir alegaciones complementarias en algún momento del proceso. Esto lo admite la doctrina española prácticamente de manera unánime, y tienen una ley de enjuiciamiento civil española que sus institutos son similares a los que tenemos en nuestro Código Procesal. No es que hay un artículo que habilita esto, es simplemente pensar que lo que predomina es el principio inquisitivo, y que si el juez puede dictar una sentencia sobre puntos no propuestos por las partes, si el juez tiene como deber indagar y determinar cuál es la medida más beneficiosa para el niño, entonces nosotros podemos ilustrarlo en cualquier momento del proceso. El segundo tema que tiene que ver, yo hablaba de la forma y hablaba del cómo. Nosotros cuando preparamos una demanda, en otros temas patrimoniales, no es tan importante
cumplir con el inciso 5 del artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo que es importante, o sea, me refiero a la exposición del derecho. Lo que es importante es identificar el objeto de la pretensión en el objeto y en el petitorio, establecer, por supuesto, la plataforma fáctica, contar los hechos que van a ser los hechos constitutivos de la pretensión y que van a servir de fundamento a la demanda, pero nosotros podemos enunciar simplemente un artículo del Código Civil y Comercial y con eso es suficiente. No tenemos que dar una explicación, porque no, el aforismo romano es: hay que darle los hechos al juez, que del derecho se ocupa él. No obstante, cuando se trata de criterios jurídicos indeterminados, sí tenemos que exponer sobre el derecho y tenemos que exponer mucho. ¿Por qué? Porque más que el criterio sea indeterminado, eso no significa, no debiera significar, plena discrecionalidad para que el juez elija la solución que a él más le parezca. Al contrario, si nuestra demanda, por ejemplo, trata sobre una pretensión de modificación del lugar de residencia habitual del niño, por ejemplo, el niño vive en Morón, tiene contacto con su padre, hay un esquema de cuidado personal compartido con modalidad indistinta. Pasa 70% del mes con la madre y un 30% con el padre. Y la madre plantea la necesidad de trasladarse, de vivir a Córdoba. Entonces, en esta demanda, el juez no es que debería tomar la decisión que a él le parezca dentro de criterios discrecionales, sino que nosotros, sea en la demanda o en la contestación, lo que le vamos a mostrar es que este planteo ya fue resuelto por otros tribunales, no es un caso inédito, hay criterios que han sido establecidos en la doctrina y en la jurisprudencia argentina, y en la jurisprudencia continental europea y en el derecho anglosajón. Cuando yo le voy explicando de derecho y le voy mostrando que este tema, que no se asuste el juez, que no pierda el sueño porque ya fue objeto de resolución, y le muestro los criterios, entonces yo estoy cerrándole las posibilidades de mayor discrecionalidad. Además, si él las obvia, me van a servir para ir a la Cámara de Apelaciones y plantear que hubo un abuso de discrecionalidad, porque se apartó de todas estas soluciones que me ha dado en la práctica la jurisprudencia argentina y la jurisprudencia internacional. Por eso es importante, en materia de conceptos jurídicos indeterminados, la exposición del derecho. Por supuesto que el derecho que vamos a citar es el más favorable para nosotros, según la posición que ocupe nuestro cliente como demandante o como demandado. Vamos a exponer los criterios, por eso son tan útiles todas aquellas obras, sobre todo me gustan mucho las obras españolas y el Tratado de Derecho de Familia de Pérez Martín, porque es una obra práctica donde cada tema que toca vinculado con la niñez y la adolescencia desarrolla jurisprudencialmente, así sea en 2 o 3 líneas, desarrolla y sintetiza muchos sumarios de fallos. Por eso es importante el conocimiento de los criterios jurídicos que tenemos en nuestro país y en el extranjero. Con el tema de los conceptos jurídicos indeterminados, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de litigar son las 3 zonas que tiene el concepto en sí. Nosotros tenemos una zona positiva, una zona intermedia y una zona negativa. Y esto nos va a servir para saber si el interés lo litigamos con el interés superior del niño a nuestro favor o en contra, y si tenemos que cumplir más o menores cargas de argumentación. ¿Qué es la zona positiva del interés? Es la zona donde la controversia, no hay ningún lugar a dudas que la controversia gira sobre el cumplimiento de un derecho. Les doy un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, el juicio de alimentos. No hay establecida una cuota alimentaria. La pretensión solicita la fijación de una cuota alimentaria para un niño de 7 u 8 años, y ahí no hay dudas de que el juez va a hacer lugar a la demanda. Luego veremos la extensión de la cuota, que es otro tema. Pero ahí no hay ningún lugar a dudas que la materia concreta del proceso gira sobre el cumplimiento de un derecho del niño, que es el derecho a la percepción de la cuota alimentaria, y si lo vemos más en términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, es el derecho a un nivel de vida adecuado que está contenido en el artículo 27 de la Convención. El otro caso, el de la zona negativa de certeza, es donde estamos totalmente de acuerdo que el proceso gira sobre un tema que es totalmente perjudicial para el niño. Son los casos, por ejemplo, de maltrato infantil, los casos de
procesos cautelares de separación provisoria del niño de la familia, o si no se ha podido reconducir el problema, o no se ha podido rehabilitar la función parental, ya entramos en el proceso declarativo de adoptabilidad. Estos también son casos donde gira sobre la evitación de continuar con un perjuicio o un daño para el niño, porque bueno, está ante un grupo familiar que no lo contiene o que tiene condiciones de profundo maltrato infanto-juvenil. En uno y en otro caso, en zona negativa o en zona positiva, lo que está claro es que si yo voy a entablar una demanda, no, por ejemplo, la demanda de alimentos que les decía al comienzo, no tengo que desarrollar una carga argumental muy importante. Simplemente voy a plantear el caudal económico que tiene el alimentante, voy a plantear las necesidades concretas que tiene el niño, pero no es una demanda que a mí me va a llevar muchas fojas. A veces en la práctica profesional y en la judicial uno ha advertido demandas que parecen cartas documentos por la extensión que tiene, pero bueno, aún así es suficiente. ¿Por qué? Porque el juez tiene el deber de fijar una cuota alimentaria que sea equitativa, que sea prudente, que pueda reflejar adecuadamente la posición socioeconómica que tienen los progenitores y el niño. Entonces ahí el principio inquisitivo exige al juez que empiece a indagar o que empiece a producir pruebas, que empiece a interrogar a las partes en una audiencia para poder llegar a una solución justa, a una cuota alimentaria justa. En cambio, lo que está en el medio, la zona intermedia, es lo que le llaman el halo, la zona de incertidumbre, es donde nosotros tenemos que argumentar más. ¿Cuál sería el caso? Piensen en un juicio de incremento de la cuota alimentaria. Si hay un padre que está pasando, por ejemplo, un padre que trabaja en Vaca Muerta, en Neuquén, y pasa un 15% de cuota alimentaria, y está cobrando salarios realmente importantes, para que el juez aumente del 15 al 20, ya el juez está diciendo que ese 15% es suficiente para el niño. Con lo cual el 20, a mí para llegar al 20 me tienen que justificar, tienen que cumplir con una carga de argumentación que es calificada. No vale la demanda esquelética o la demanda muy sucinta o la demanda tipo carta documento. Tiene que haber una proporcionalidad argumental, porque si es serio lo que me están pidiendo de mayor ingreso de cuota alimentaria, igual de serio tienen que ser los argumentos que se viertan en la pretensión. Hay un caso muy concreto. Un caso de zona negativa o de zona positiva, según como lo mires, puede ser el caso de una mamá que ve a su hijo angustiado y dice, bueno, la verdad que tendría que ir a una terapia psicológica, pero el padre que está separado de la madre dice, no, yo no quiero que vaya a una terapia. Apenas comprobado sumariamente que ese chico tiene una angustia y que tendría que restablecerse su derecho a la plenitud de su salud mental, está claro que el juez, frente a la posición de la madre que pide que haya, para solucionar el desacuerdo, frente a la posición de la madre, que pretende que se le autorice a contratar a un psicólogo para que atienda al hijo, y frente a la negativa del padre, está claro que la madre tiene toda la ventaja derivada de la zona positiva de certeza del derecho del niño, con lo cual necesita una escasa argumentación, apenas comprobado sumariamente que el hijo padece una angustia susceptible de ser tratada en un espacio terapéutico. Estos son casos de zona positiva, con lo cual la producción argumental no tiene que ser de tanta intensidad en la redacción de la demanda. Ahora, fíjense el mismo caso del niño, el mismo niño, angustiado. Los dos padres están de acuerdo en que tiene que hacer terapia. El problema es que no se ponen de acuerdo en la elección del terapeuta, porque la madre propone un terapeuta que se ha recibido hace 4 o 5 años, pero tiene un título de especialista en materia de infancia y adolescencia, y el padre quiere un terapeuta que no tiene un título posgrado, pero hace más de 25 años que trabaja con la niñez y adolescencia. Es un caso de zona intermedia. Entonces acá las cargas argumentales de los dos tienen que ser importantes porque al juez mucho no le interesa uno u otra posición, porque sabe que va a tener que resolver rápido. No está tan comprometida la posición del juez en cuanto a que tengo que producir pruebas a ver cuál de los dos psicólogos es el más idóneo. Que no puede dar lo mismo, porque la decisión va a ser muy finita. Entonces aquí sí, como estamos en una zona de total incertidumbre que hay que analizar mucho para llegar a una resolución,
después se queda tranquilo, no produce prueba, porque sabe que eligiendo opción A o opción B, la opción del demandado, cualquiera de las dos situaciones, el chico va a estar bien. Por eso se exige una mayor carga argumental en estas situaciones. Es importante, cuando nosotros trabajamos en la litigación, el uso de las analogías. Fíjense que el propio artículo 2 del Código Civil y Comercial me habla de las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta las palabras, las finalidades, las leyes análogas. Hay un tema que a mí siempre me ha preocupado, que es si al niño se le puede ocasionar alguna incomodidad, alguna molestia, no hablo perjuicio, hablo de alguna incomodidad o alguna molestia lo que tiene que ver con los procedimientos de revinculación o de reconexión con el papá o con la mamá, o puede ser con algún otro familiar, como el caso de los regímenes de visitas de los abuelos. La mayoría quizás diga que no. Diga, no, ¿cómo al niño se lo va a molestar? Esto afectaría su interés superior. Bueno, pero si nosotros revisamos el derecho internacional privado y vemos el convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción de menores, vamos a ver una de las excepciones a la obligación genérica que tiene el Estado argentino de restituir al niño su centro de vida frente a un traslado ilícito, es la existencia de un grave riesgo físico o psíquico o que se lo exponga a cualquier otra situación intolerable. Dice el artículo 13, inciso B, del convenio de La Haya. Y esto ha sido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aquel caso conocido que era Oswald contra Wilner, y tantos otros casos que luego se han repetido, y también por la casación bonaerense, donde dicen que este precepto del convenio de La Haya se tiene que interpretar en el sentido de que esta situación intolerable para el niño representa un grado acentuado de perturbación. Dice que me habla de grado. O sea que hay niveles de perturbación en el niño. Dice, se configura la excepción a la restitución, o sea, el niño se va a quedar en el país a pesar del traslado ilícito, cuando hay un grado acentuado, cuando las distintas perturbaciones que el chico puede sufrir es la mayor. Porque si tiene una perturbación mínima o intermedia, pero perturbación al fin, se vuelve al estado donde tenía su centro de vida y donde había tenido su residencia antes del traslado. Esto significa que los jueces no quedan paralizados porque a un chico sufra un grado de perturbación intermedio o leve. O sea, cuando hay una revinculación, que a veces el psicólogo particular del niño dice, yo no lo voy a revincular porque el chico esto le produce una molestia, bueno, hay que ver hasta dónde llega la molestia, cuando estamos argumentando en la litigación. ¿Es una molestia intensa o no? Cuando nos toca por ahí a veces el equipo técnico, dicen al chico hay que respetar los tiempos. Bueno, pero esto de respetar los tiempos generalmente es patear para la incertidumbre del futuro, porque este chico no se va a revincular más y vamos a dar lugar a que la conducta obstaculizadora o impediente de uno de los progenitores marque la situación de hecho totalmente inmodificable o inconmovible con el inconmovible hacia futuro. Otro principio que es importante cuando estamos litigando es un principio que no se ha estudiado, a mi modo de ver, correctamente en su cabal dimensión, que es el principio de solución pacífica del conflicto familiar. Generalmente, cuando uno repasa los libros de derecho de familia y se estudia la solución pacífica del conflicto familiar, aluden a la autocomposición, al tema de la mediación, al tema de la conciliación. Pero fíjense que se ve sobre todo en materia de demandas de fijación del régimen comunicacional de los abuelos con los nietos. Acá siempre hay dos alternativas, ¿no? Que es lo que marca la casuística. El abuelo demanda a su propio hijo, porque acá hay un conflicto intergeneracional, hay una pelea entre padre e hijo de manera tal que el padre, el abuelo, ha perdido el contacto con el nieto y reclama la vinculación a través del juzgado de familia. Y el otro caso es la demanda dirigida contra el yerno o la nuera, es decir, el abuelo cuyo hijo ha fallecido, tiene una relación tensa con el cónyuge o la cónyuge, el conviviente o la conviviente supérstite, y tiene que dirigir la demanda contra ellos. Es lo que se advierte en muchos fallos que se han publicado en los últimos 5 o 6 años, que jueces que ya viendo
creo yo, ya viendo que el tema va a estar complicado para la ejecución, se adelantan a rechazar la demanda, porque dicen, mire, la verdad que el conflicto que existe entre el demandante, el abuelo y el demandado, sea el hijo o sea el conviviente o cónyuge afín, el cónyuge supérstite, perdón, en esa situación dice, mire, la verdad vamos a rechazar la demanda porque esa existencia del conflicto repercute negativamente en el niño y no va a poder ser posible llevar adelante un contacto entre el abuelo y el niño. Tienen que hacer primero alguna terapia, solucionar el conflicto y luego, bueno, se puede proponer de vuelta la pretensión, que en realidad nada se va a iniciar de vuelta ningún juicio. ¿Qué pasaría si nosotros, teniendo en cuenta esta situación, orientándonos a las consecuencias, decimos, bueno, si uno de los principios o de los criterios es el de la solución pacífica del conflicto familiar, yo como estrategia de intervención en la litigación voy a proponer de entrada en la demanda una medida cautelar consistente en una revinculación no con el nieto, sino con ese otro adulto al cual estoy dirigiendo la demanda, sea el hijo de nuestro cliente o sea directamente el o la cónyuge o conviviente supérstite del hijo. ¿Por qué? Yo estoy utilizando en definitiva uno de los criterios, ya no de decisión, sino de actuación e intervención, que es la solución pacífica del conflicto familiar. Y yo estoy proponiendo una solución pacífica, no estoy pidiendo un régimen provisorio de comunicación con el nieto, estoy pidiendo la intervención del juzgado para solucionar el problema de fondo. Me parece que las respuestas o los posibles resultados son interesantes porque, obviamente, si la terapia funciona, el tema está solucionado, y si esa terapia no funciona por inconducta del demandado, porque no ha concurrido la terapia, porque la ha frustrado, evidentemente con esos informes del terapeuta familiar, del que tiene que hacer la revinculación entre los adultos, tiene que tener un peso decisivo al momento de dictar sentencia, porque ya no me puede decir el juez, como no está solucionado el conflicto entre los adultos, no puedo regular un régimen comunicacional entre el abuelo y el nieto, porque ahí era como que la responsabilidad en el conflicto quedaba como diluida en 50 y 50, entre el actor y entre el demandante y el demandado. Pero ahora, cuando yo tengo que ver además el principio de buena fe, que tiene aplicación en el proceso de familia y durante la sustanciación del trámite, evidentemente yo llego con una posición mucho más sólida si el abuelo pudo cumplir con la terapia familiar, si el demandado no fue, o si fue, por qué no se pudo solucionar el conflicto de fondo a partir de lo que me está informando el terapeuta. También me parece importante que veamos algunas cuestiones vinculadas en la litigación con el llamado criterio de estabilidad. Ustedes se fijaron, cuando hablamos de custodia o régimen comunicacional, sobre todo el tema de la custodia, los libros nos dicen que tenemos tres clases de cuidado personal en nuestro país. Tenemos el cuidado personal compartido y el cuidado personal unilateral. Y a su vez el compartido dicen que se divide en dos: el cuidado personal compartido con modalidad indistinta y el cuidado personal con modalidad alternada. La modalidad alternada sería la custodia 50 y 50 o 60-40, y la modalidad indistinta es donde hay un cuidador principal, sería la custodia que va del 60 al 80 y pico, ¿no? De porcentaje de tiempo que queda en manos del cuidador principal. Pero acá hay un problema cuando nosotros litigamos en esto. ¿Cómo hago para pasar, no por vía del convenio, porque eso es otro caso, cómo hago para litigar y obtener como objeto de la pretensión un cuidado personal de modalidad alternada, es decir, 50-50 o 60-40? Atención con esto, porque el código es un verdadero unicornio azul. Es la custodia con modalidad alternada, porque no existe. Porque si yo miro cuál es la modalidad preferida por la legislación, es el cuidado personal. Dice que el juez como primera opción tiene que dar el cuidado personal con modalidad indistinta, es decir, un cuidador principal donde tiene el niño su residencia principal y un cuidador secundario. ¿Cómo hago para pasar de ese esquema a un esquema de cuidado personal compartido 50 y 50, o sea, modalidad alternada? Solamente, me dice el código, en caso de imposibilidad o perjuicio para el niño.
No me habla de interés del niño, me está hablando de imposibilidad o perjuicio. ¿Qué caso puede presentarse? Pues yo sigo leyendo los libros que se publican y lo primero que hago es mirar ahí, a ver qué respuesta dan, y no dan ninguna respuesta. Alguno dirá, bueno, hay que tener un poco de sinergia entre la ley y la interpretación, y esto no debiera ser así, pero es lo que dice el código. Y si nosotros vamos al gramaticalismo puro de la letra de la ley, es esto, o sea, no existe el cuidado personal compartido con modalidad alternada, o sea, la custodia 50 y 50, es imposible pasar a ese esquema. Solamente puedo alegar perjuicio o imposibilidad. ¿Y en qué situación voy a pasar pasar de un esquema de cuidado personal indistinto a uno alternado? No lo voy a encontrar. Creo que en esto lo que tenemos que tener en cuenta, cuando vamos a litigar sobre estas cuestiones, que en el fondo, sobre todo cuando se trata de un cuidado personal compartido con modalidad indistinta, las pretensiones vinculadas con esto están relacionadas porque el padre reclama más tiempo con el hijo, o sea, estoy pasando el 20% del mes con mi hijo y yo ahora quiero un 30 o quiero un 40. Claro, se terminó con aquella preferencia materna que tenía el artículo 206 del Código Civil, que era los niños quedaban con la madre salvo causas graves, los niños menores de 5 años. Pero en realidad no cambia nada, porque esto lo advirtió muy bien un estudio que se hizo en el estado de Alabama. Hay un caso que se llama Divine, donde la Corte Suprema del estado de Alabama en Estados Unidos dijo que la doctrina de los tender years, de los años tiernos, que es la preferencia materna para los niños de corta edad, es inconstitucional. Entonces violaba el principio de igualdad que tenía que haber entre los progenitores y violaba todo el esquema de coparentalidad. Entonces, lo que se empezó a investigar era si, a partir de ese caso Divine de la Corte Suprema del Estado de Alabama, con posterioridad los jueces le otorgaban a los progenitores, a los hombres, tiempo importante, tiempo relevante en la custodia, y no pasó. O sea, siguieron los hombres reclamando, los varones siguieron reclamando la custodia de los hijos, tener una participación activa en su organización vital, y siguió siendo denegado. No invocando la doctrina de los actos tiernos, sino invocando ¿qué? La figura del cuidador principal. Que son los criterios que hoy estamos leyendo en muchísimos tratados y muchísima jurisprudencia de Argentina. Es decir, que hemos mutado de la doctrina de los... Atención con esto, hemos mutado de la doctrina de los actos tiernos a la figura del cuidador principal, que busca cristalizar el esquema de distribución de roles que existía durante la vida en pareja o la distribución de roles que existe en la primera etapa de la separación. ¿Cómo sería esto? Bueno, yo tengo a mi cliente que lo está viendo solamente fin de semana por medio y algún día a la semana lo ve el 20 o el 22% del tiempo mensual y ahora yo quiero o él quiere verlo todos los fines de semana, agregar algún otro día. No quiere un cuidado personal compartido alternado, es decir, 50 y 50 o 60-40, pero sí quiere un 35% del tiempo, pasar de un 20 a un 35. Nos vamos a encontrar con una mala aplicación del criterio de estabilidad, porque muchos jueces, lo que estamos viendo en algunos fallos es que lo que están diciendo es no hay que introducir cambios en la situación del niño en la medida que no se advierte ningún perjuicio para él. Pero ojo con el llamado principio de continuidad, como lo llama Mizrahi, que en realidad no es un principio, es un criterio, y este criterio es residual. Solamente el juez puede echar mano al criterio de estabilidad cuando todos los otros indicadores o todos los otros elementos de convicción o los otros criterios para resolver no están presentes en la causa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, dejo las cosas como están, porque no está acreditado ni el beneficio ni el perjuicio, lo dejo como está el chico, en esta situación. Venía bien. El problema es que se ha entronizado en nuestro derecho argentino, se lo ha extrapolado del correcto radio de giro, y ahora se dice que el criterio de estabilidad termina siendo un criterio de los primeros que aparecen en el checklist del juez. Y además, me entrecruza en el criterio de estabilidad la figura del cuidador principal. Dice, bueno, si la mamá
la cuidadora principal, el padre era más un rol proveedor o pasaba menos tiempo con el chico, si esta era la figura que había antes de la separación, bueno, lo beneficioso para el niño es que siga teniendo el mismo esquema de distribución y la madre sea cuidadora principal con un tiempo muy importante y el padre quede con un plazo más acotado. Y lo problemático de esto es que cuando venga dentro de un año, dentro de 2 años, el padre a solicitar una ampliación de ese tiempo de convivencia, en el reparto de tiempo que hay entre ambos progenitores, no se lo van a dar, porque le van a seguir tirando sobre la figura del cuidador principal y el criterio de estabilidad. Bueno, me ha quedado mucho para desarrollar. Yo simplemente voy a contarles algo en materia de ejecución de sentencia, para que no se haga largo, y luego voy a pasar al tema directamente al tema que me interesaba, que es cómo funciona la estrategia del reptil en Estados Unidos, y algunos casos puntuales en materia de derecho procesal familiar. Uno de los grandes problemas que tenemos en la litigación es cuando pedimos alguna medida conminatoria en materia de alimentos o régimen comunicacional, y nos dicen que no porque es irrazonable. Hay un caso de hace 4 años de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, donde un progenitor estaba en mora alimentaria con su hijo, y la madre lo que pide y obtiene del juez de primera instancia es la prohibición de salida del país. Se ve que esto al padre, al alimentante moroso, le tocó, lo afectó, entonces va a la Cámara, apela y dice, mire, a mí ya me embargaron un inmueble, con lo cual que se cobren directamente del inmueble y me permitan salir del país. La Cámara hace lugar a esto, le hace lugar al recurso, de manera errónea. Lo único que dicen es, la medida que dispuso el juez de primera instancia es irrazonable, porque ya tiene para cobrar el chico del embargo de un bien inmueble o de un terreno, y además el padre algo pagó pasó el expediente de primera instancia a segunda instancia. Bueno, 2 o 3 cosas con esto. En Argentina tenemos, mire, en Alemania tenemos en estos momentos, ya desde hace unos años, una dogmática penal que nos habla del derecho penal del enemigo, que lo desarrolló Gunther Jacobs, que es un derecho penal de autor. En Argentina no tenemos derecho penal de autor, en principio, pero tenemos un derecho procesal del amigo, que es un culto, una idea fuerza que llevan adelante varios jueces y también juristas en nuestro país, que parte de que en la etapa de ejecución de sentencia no hay que ocasionarle muchos inconvenientes o muchas incomodidades al desobediente. ¿Qué pasa esto? Muchas razones. Porque en la facultad nos han atravesado en nuestra cabeza con el tema de la humanización de la ejecución, como si la parte débil en la ejecución de sentencia, en la época de Alcalá Zamora, en el derecho procesal clásico español, era el deudor, porque tenía tantas potestades el acreedor que lo terminaba poniendo de rodillas, a él y a su familia. Luego dijeron, en realidad no hay que limitar solamente al acreedor, hay que limitarlo al juez, porque es el juez el que va a abusar de las facultades coercitivas. Bueno, nosotros no podemos decir al día de hoy, cuando estamos litigando, que la parte débil de la relación jurídica procesal es la parte ejecutante. No es el padre que no puede ver al hijo y que hace un año que está litigando en la etapa de ejecución. No es la parte débil el niño, en el caso neuquino y en los casos que tramitan en todo el país, de que no puede ejecutar la cuota alimentaria, porque no hay bienes para embargar, porque el padre trabaja en negro, porque el juez no dispone de medidas combinatorias. Entonces, cuando nos encontramos frente a estos cuadros de argumentación de parte de algún tribunal o de algún juez que nos dice que es irrazonable, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre un análisis de ponderación, y esto tenemos que demostrarlo al tribunal. El principio de proporcionalidad me dice que hay 3 subprincipios, que es el de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Vamos a quedarnos con estos 2, con el de idoneidad y el de necesidad. Cuando una medida es idónea, de acuerdo al subprincipio de idoneidad, va a ser idónea cuando persiga un fin legítimo o un fin constitucional. Yo quiero que se le aplique, por ejemplo, en el caso neuquino, que se le aplique la prohibición de salida del país o cualquier otra medida que implique la causación de un perjuicio al alimentante como forma de compulsión psicológica, por ejemplo, retirarle el auto,
retirarle la licencia de conducir, excluirlo del hogar como medida combinatoria, cortarle el suministro de los servicios en su casa, como por ejemplo el suministro de energía eléctrica, distintas formas de combinación. Bien, son medidas legítimas, sí, porque además están previstas en los artículos 553, 557, 670, aunque no estuvieran previstas, son medidas combinatorias que tienen carta de ciudadanía en nuestro país. Y el problema surge con el segundo subprincipio, que es el de necesidad. Entonces, acá hay una tarea de comparación. ¿La Cámara en qué se equivoca, la Cámara neuquina? En que hizo un análisis entre la prohibición de salida del país y el embargo del inmueble. Dijo, las dos medidas son iguales. No, no son iguales. La medida eficaz era la prohibición de salida del país porque el padre se sintió afectado, el alimentante se sintió afectado y apeló. En este caso, del análisis que se ha hecho, no se hizo una tarea comparativa de la eficacia que tenían. Si las dos medidas son eficaces, entonces yo voy a utilizar una de las dos, la que sea menos restrictiva o la que afecte menos a los derechos del ejecutado. Pero las dos tienen que ser eficaces. Entonces, tanto la prohibición de salida del país como el embargo, las dos tienen que asegurar puntualmente el pago de la cuota alimentaria. Si las dos lo aseguran, entonces le voy a dar el embargo, porque es la que menos lo va a afectar al alimentante. Pero nosotros sabemos que no son igualmente eficaces, que yo tengo que generar incentivos positivos en la litigación para asegurarme el pago puntual de la cuota del 1 al 10 de cada mes. Y este fallo lo que hizo es generar incentivos negativos, es decir, el padre dice, yo no voy a pagar, total, se cobren del inmueble, y dentro de 1 o 2 años se lo van a subastar. Esto es lo que tiene que ver, en definitiva, con la cuestión de cómo manejarnos en el trámite de ejecución de sentencia con el tema de las medidas razonables o no. Quiero advertir nada más en materia de alimentos, ya que estamos hablando de eso, cuidado con el artículo 666, que es muy curioso lo que estoy escuchando, de que este código es un código que ha sido redactado con perspectiva de género. Me parece que no, porque viendo el artículo 666 se establece que en los casos de cuidado personal compartido, no me dice qué modalidad, dice cuidado personal compartido, los gastos de manutención están a cargo de cada uno de los progenitores. Es decir, el gasto de manutención, ¿qué sería? El gasto de heladera, el chico que cuando está en la casa de la mamá o el papá va, come, abre la heladera y se sirve. Y come el almuerzo, cena, desayuno, lo que se lleva al colegio, cuando está al cuidado del papá o de la mamá. Ustedes piensen, como decíamos hace un rato, el esquema preferido que tiene nuestro código, que además es el que todavía tenemos en nuestra idiosincrasia, en la realidad, es el cuidado personal con modalidad indistinta. Es decir, que hay un cuidador principal que generalmente va a ser la madre. Si una mamá pasa el 70% del mes con su hijo y el padre pasa el 30%, ¿quién va a pagar más gastos de manutención? Lo va a pagar la mujer. Porque para los otros rubros que componen la cuota alimentaria, ahí sí, es de acuerdo se establece un fondo de gasto, un fondo común, pero el código en materia de gastos de manutención establece el pago directo. Y acá es lo grave. Entonces me parece, cuando nos toca litigar con este artículo, tenemos que hacer este esfuerzo argumental para explicar que este artículo se tiene que leer en realidad como alimentos en el cuidado personal con la modalidad alternada. Es un artículo para la custodia 50 y 50, si los dos tienen el mismo nivel de ingresos, bueno, ahí yo no voy a pagarle más la madre de mi hijo porque ella tiene el mismo caudal económico y nos repartimos el tiempo. Entonces el gasto de manutención, el gasto de heladera es el mismo. En cambio, obviamente, si se trata de una modalidad de cuidado personal compartido con modalidad indistinta, uno de los progenitores va a pagar más siempre gastos de comida, y ese gasto siempre va a ser afrontado generalmente por la madre. Para ir cerrando, me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, no quiero excederme de 1 hora. Les comentaba al comienzo de la charla que teníamos en Estados Unidos una nueva estrategia de litigación civil y penal, tanto dirigida a los jurados como a los jueces, busca activar la parte primitiva del cerebro de las personas, de los que tienen que tomar una decisión.
¿Cómo sería esto? Parte de la creencia de que tenemos que demostrar la existencia de una norma de seguridad, de que en este caso el ejecutado o el demandado, que sí, perdón, existe una norma de seguridad que está puesta en beneficio de la comunidad. Esa norma de seguridad ha sido quebrada por el ejecutado o por el demandado. Y tercero, el demandado o el ejecutado tienen que ser penalizados por eso. Doy un ejemplo muy puntual. ¿Por qué pasa esto? Darle la explicación primero sobre este tema. Los que sostienen o los cultores de la estrategia del reptil, en definitiva se llama así, dicen que al activarse el sistema primitivo, lo que va a hacer cada jurado y cada juez es buscar el camino de la propia supervivencia. Cuando se está quebrando una norma que ha sido puesta en seguridad de toda la comunidad y del propio juez y de su propia familia, el juez lo que va a buscar no es interesarse en el caso concreto, no es que va a ver la contienda o el conflicto como un caso entre el actor y el demandado, o entre el fiscal y el acusado, no, se va a ver involucrado él. Entonces lo que va a hacer, al verse amenazado, va a buscar el camino hacia su propia seguridad y la seguridad de su familia. De eso se trata la estrategia del reptil. Vamos a alguna aplicación práctica en materia de familia y cerramos. ¿Vieron los casos de, por ejemplo, la madre o el padre que dicen, mire, señor juez, la verdad que el chico no tiene que ir más en el auto con el padre, porque el padre no tiene la verificación técnica vehicular? Hay jueces que a este tema realmente no le dan importancia. Bueno, entra otra vez en esta parsimonia o en esta cultura del diferimiento. El juez que no, realmente dice la verdad que a mí, ni yo tengo o realmente el juez lo que puede decir en realidad es, no me parece tan relevante, y lo va difiriendo, no resuelve el tema, porque lo ve como que en todo caso el que puede, no se llegaría a configurar quizás un peligro para el niño, el auto no es tan viejo, se pregunta a ver qué auto es un auto que tiene 7, 8 años, bueno, supondrá o conjeturará que tienen los service, dice, anda a saber por qué no lo llevó a la verificación técnica, o por qué se lo rechazaron, no lo resuelve. Si nosotros ese desinterés que tiene el juez por la situación del niño, se lo planteamos como un problema en el cual va a verse afectada su seguridad, la seguridad de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su madre o de sus hermanas, ahí la situación cambia. Entonces, ¿qué tendríamos que argumentar en este caso? Por supuesto que el niño se ve afectado, nos preocupa como abogados la seguridad del hijo de nuestra cliente, pero también sería bueno que el señor juez vea que un auto que no tiene la verificación técnica vehicular es un peligro en la circulación. Se lo puede llevar puesto el juez en una esquina, puede ocasionar un accidente, puede terminar matando a la madre porque el auto no frena, a la madre del juez. Lo mismo en situaciones de otras violaciones a normas de seguridad, como puede ser, bueno, casos de alcoholismo, de drogadicción, el progenitor que fuma marihuana, y esto por parte de algunos jueces es tolerado, no cumplen con algunos protocolos o algunos exámenes físicos, como indagar si tiene residuos de cannabis en el cerebro. Esto no le llevan el apunte, bueno, vamos a tener que activar el cerebro reptil del juez y de esta manera demostrar que existe una norma de seguridad, por ejemplo la BTV, o el que no tiene que conducir una persona, la regla sería no tiene que conducir ninguna persona en un estado de intoxicación por alcohol o por droga o por marihuana. ¿Por qué no tiene que conducir? Porque afecta a toda la comunidad. Estamos todos en peligro para esto. Está en peligro también el juez. Nosotros estamos dirigiéndonos ante un juez que está desinteresado por la situación del niño, pero se va a preocupar si le estamos apuntando a que él esté involucrado en este problema. La norma de seguridad es en beneficio de todos, incluyendo el juez y su familia. Segundo, que esa norma de seguridad fue quebrada por el progenitor que conduce al hijo fumando marihuana o intoxicado por marihuana. Y tercero, que tiene que ser sancionado. El juez de familia no lo va a sancionar con una multa, pero sí lo va a sancionar con una restricción al régimen comunicacional o estableciendo que no puede circular con el niño en el auto. Esta es la estrategia del reptil. Hay otras
está discutiendo si sirve o no sirve en Estados Unidos, porque no hay una comprobación empírica. Sí, lo que les puedo asegurar, y ustedes lo pueden googlear y ver muchos reportes que hay en distintas revistas jurídicas, inclusive online, es un tema que está en boga, se está discutiendo mucho. Insisto, no hay una comprobación empírica ni científica, pero todos en estos momentos en Estados Unidos, una gran parte de los abogados está trabajando sobre esta clase de estrategias. Bueno, me he excedido bastante en el tiempo, me han quedado muchas cosas para hablar, será material para otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, doctora Alessi, nos dejó sin palabras. La verdad que nos habló de cómo presentarnos ante determinados jueces. Nos habló de doctrina y de jurisprudencia en el derecho comparado. No mencionó bibliografía de interés. Muchos preguntaban, por favor, si podía volver a repetir los títulos de la bibliografía. Nos hizo reflexionar sobre técnicas de litigación en el fuero de familia. Nos habló sobre principios del derecho de familia, no solo los que están consagrados en el Código Civil y Comercial, sino otros, algunos desconocidos para mí, debo reconocerlo, pero bueno, a partir de ahora ya no lo son más. Nos habló de ejecución de sentencia, de la evolución del derecho de familia, de la estrategia del reptil y de muchísimas cosas más. Fue una tarde para mí maravillosa. Tenemos sala completa desde el principio hasta el final. Y tuve que contestar los primeros 20 minutos de la clase, tuve que calmar los que me escribían que no podían ingresar a la sala, diciéndole que ya íbamos a tener el video de YouTube, doctor. Así que le comento, para su conocimiento, que tenemos representantes en la sala, colegas de 12 provincias más Cava, tenemos representada más de la mitad del país, y dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos no solo colegas del conurbano, sino también tenemos de La Plata, de Bolívar, de distintos lugares del interior de nuestra provincia. Fue una tarde maravillosa, no tengo más que palabras de agradecimiento y hasta emoción, porque es invalorable tu esfuerzo y el esfuerzo de todos los colegas que están aquí presentes. Cecilia, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Claudia. En primer lugar, adherir a cada una de las palabras que vos emitiste recién en relación a la disertación del doctor Martín Alessi. Coincido plenamente porque he tomado nota, destacando cada uno de los aspectos de la exposición. Este tema desde el principio, cuando la doctora Claudia Di Polito me lo comentó, no solo me pareció interesante para abordar, no encontré en los últimos tiempos actividades académicas en nuestro país ni en el exterior que se abordara, no sé si vos coincidís conmigo, Claudia, Totalmente. acerca de las estrategias argumentativas en el fuero de familia. Totalmente. No solo originales y de vanguardia, porque si bien algunos principios, particularmente me pasa lo mismo que a la doctora Di Polito, algunos conocía, otros no, a partir de ahora ya los conozco, pero inclusive aquellos principios o criterios que en distintos momentos he estudiado, he profundizado, le encontré en lo personal, y le pido que me permita también a los colegas asistentes, ¿no?, hablar desde mi punto de vista como abogada, que trabajo en expedientes tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital, el poder encontrarle otra vuelta para poder seguir trabajando de ahora en adelante, aquella que no se la encontré en este momento. Tomé nota puntualmente y casi de una manera similar a la tuya acerca de estos aspectos, por lo que no tengo nada más para agregar. Sí, nuevamente agradecerle la generosidad al doctor Alessi de compartir sus conocimientos y experiencias, y agradecerle a todos los colegas que participaron, y me sumo, estuve respondiendo en el celular porque me ocurrió lo mismo, muchos colegas no podían ingresar porque el sistema no lo permitía. Tuvimos durante toda la exposición la sala completa, así que gracias también a los colegas que están asistiendo. Quiero agregar a lo que dijo mi compañera Cecilia, que me equivoqué. No eran 12 provincias, sino eran 14 provincias.
ahí recién me estaban diciendo Misiones presente, y volví a contar y me equivoqué, eran 14 provincias más Cava, así que más del 50% de los colegas del país, que es lo que esperamos desde el trabajo nuestro de IADEFA, de llegar a unirnos todos los colegas que estamos interesados en el derecho de familia. Martín. Agradecerles me ha quedado algunas cosas. Volvemos a invitar, ¿eh? Bueno, con mucho gusto. Me ha Las quedado puertas abiertas. me ha quedado la mitad, le he calculado mal el tiempo. Me ha quedado pendiente el tema de algunas argumentaciones emotivas, pero bueno, lo charlamos en alguna otra oportunidad. Bueno, Con el tema de la bibliografía, yo me comprometo a hacer un posteo. Voy a mencionar el trabajo de Yves Branc, para hacer un pequeño resumen, e indicarles también cómo pueden conseguir el libro, para que tomemos conciencia de lo atrasados que estamos en algunos debates en nuestro derecho procesal de familia. Sobre todo, recomendarles, si les interesa, hoy creo que el gran problema que tiene el derecho procesal de familia argentino es que es un derecho de cabotaje. Estamos atrasados 30 o 40 años con respecto al derecho de familia, al derecho procesal mexicano. Me pregunto si podía tratar el tema de la inteligencia emocional. He abordado en muchos posteos de mi página es Derecho de Familia, Martín Alessi. Ahí estamos trabajando, leyendo, digamos, es un poco una bitácora de lo que yo voy leyendo, y voy haciendo los posteos. Hay algunas cuestiones vinculadas con negociación, tips para negociar, estamos publicando algunas cuestiones de cómo se negocia con personas conflictivas, así que los invito, hago el aviso parroquial, y los invito a pasar por ahí. Y mañana pasado ¿Podés repetir otra vez, doctor, que es una página web o la página de Facebook? No, mi página de Derecho de Familia del Facebook. Ah, ok. Es Derecho de Familia Martín Alessi. Nosotros republicamos muchas cosas en IADEFA. Sí, lo sé. De tuyas, hubo una época que todos los días publicábamos. Así que te tenemos presente. Yo no recordaba, pensé que tenías una página web ahora, pero bueno, vamos a buscar esos artículos y si vos nos permitís los vamos a republicar. Bueno, te agradezco infinitamente. Si Silvina, nuestra colaboradora, me habilita compartir pantalla, te voy a compartir. Está permitido. Bueno, a ver si puedo compartir un pequeño regalo que te hacemos. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Ah, muy bien. Bueno, muy Después amable. te lo hacemos llegar. Es Bueno. humilde, pero bueno, es lo que tenemos. No, me encanta. Bueno, muy amable. Martín, bueno, muchas gracias otra vez de corazón. Sabes que te aprecio y que te admiro. Y mucha suerte en todo lo que emprendas, que seguramente va a ser exitoso. Gracias a María Cecilia, mi compañera, que se aventura en todas mis locuras y me dice a todo que sí. Gracias a Silvina, que es nuestra colaboradora técnica. Gracias a los otros integrantes de IADEFA, al doctor Milanesi, a la doctora Noriko Fujita, y bueno, y a todos los participantes del día de hoy. Fue una tarde maravillosa, y estoy subiendo el material en el video de YouTube. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, del corazón. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. A todos, gracias. Felicitaciones por la charla. Gracias. Gracias.